¿Qué onda, Héctor? Entonces vamos a hablar un poquito de el tema de la lucha libre mexicana. Eh, yo, yo creo que la lucha libre mexicana es, digamos, o tiene la historia un poquito más importante a lo mejor que la lucha libre americana, ¿no? Digo, son diferentes, pero en el tema de la lucha libre mexicana hay luchadores que marcaron época. Por ejemplo, El Santo, quizás, ¿no? El Santo fue para mí el máximo ídolo de la lucha libre contemporánea, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hizo historia si nos vamos a la actualidad, en la actualidad están las redes sociales, está la televisión, el periódico, a lo mejor antes estaba el periódico nada más, utilizaba o conocías al Santo en revistas o fotografías, pero no lo conocías como ahora todos los luchadores que buscan o utilizan las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que el Santo marcó una época de oro para la lucha libre mexicana. Y ha sido como la punta de lanza para que se empiecen a desenvolver todo o se empiece a desarrollar. Y fue como alguien tan importante que rebasó fronteras y fue conocido mundialmente. Sí, comparto totalmente tu punto de vista de que el Santo, digamos que fue ese boom en aquel entonces que dio de qué hablar tanto en México como en el mundo. Claro que sí hubo una mercadotecnia de aquel entonces acompañándolo. Obviamente tenía una imagen única, muy vistosa, muy elegante, algo que lo hacía único entre todos los luchadores de su época. Sí, incluso fue estrella de cine, o sea, ni se diga, ¿no? O sea, el Santo era como que la máxima figura de su época. Pero yo creo que, todavía hablando contemporáneamente, que el máximo ídolo, así, de aquel entonces, para realmente el aficionado mexicano, el Perro Aguayo. Porque el Perro Aguayo, digamos, o sea, su historia en sí, tanto en su vida personal como todo lo que en su momento, o sea, ofreció en el ring, yo creo que para mucha gente realmente de aquella época que le tocó ver lo mejor del Perro, o sea, fue como que, ¿por qué? Porque el Perro peleó guerras en el ring, ¿sabes? Entonces, si tú me preguntas a mí, para mí yo creo que fue el Perro Aguayo. Ahí caemos, digamos, en un punto interesante, ¿no? No quiero decir como una discusión. Comparto algunos temas contigo, por ejemplo, el Perro marcó una época, pero, por ejemplo, a mí no me tocó ver al Santo, ¿no? Al Santo luchar, pues, digo, no concuerda con la época que él estuvo luchando, ¿no? Y el Perro Aguayo sí me tocó verlo en mi infancia, algunas luchas, ¿no? Y ya me tocó más reciente el hijo del Perro Aguayo, ¿no? Me imagino que te tocó la etapa final del Exactamente, Perro, ¿no? Exactamente, cuando ya fue que prácticamente lo lesionaron de las cervicales, aquella lucha tan polémica, ¿no? Que tuvo con Universo y todo el rollo de de los Dinamita, toda esa bronca en el consejo, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú qué hubieras pensado si actualmente existiera el Santo, o sea, el papá del Santo, con las redes sociales, con la mercadotecnia, con su porte, como él era? ¿Tú crees que hubiera sido el mismo éxito que fue en su momento? La verdad, yo creo que no. No creo que haya sido porque... O sea, son épocas diferentes, sí, ¿no? Pero si el Santo, el Señor, Huerta, ¿no? Hubiera utilizado las redes sociales, ¿no? Hubiera, así como su hijo actualmente lo está haciendo. No quiero demeritar lo que ha hecho su hijo, ¿no? Pero realmente su hijo le ha llegado a su papá. No quiero caer en lo mismo, ¿no? Que eran épocas distintas. Sí reconozco del hijo del Santo que ha tratado de cuidar hasta con uñas y dientes el legado que le dejó su padre, ¿no? O sea, que no ha sido un heredero que no ha, digamos, el nombre no lo ha buscado manchar, malbaratarlo. Es cierto, al hijo del Santo se le critica o sea, de que se cotiza demasiado, cobra demasiado para lo que ya actualmente ofrece, pero yo creo que el hijo del Santo en su momento sí, pues pagó, ¿no?
pagó, por así como decirlo, derecho de piso, digamos derecho así, de ¿no? piso, exacto, así, para poder hacerse acreedor de ser reconocido como el hijo del santo. Esa diferencia de muchos juniors. Yo, a pesar como al principio el santo trató como de presentar a su hijo, de cuidarlo al menos el poco tiempo que él pudo, aún así, o sea, no hubo como un respeto como actualmente vemos con muchos hijos de leyendas o, por así decirlo, luchadores ya con un nombre muy grande, que los tratan de cuidar siempre y como, ¿sabes? Acomodarlos. Pasó con el Junior, ¿no? Con el Santo Junior, o sea, cuando vino a Tijuana, ¿no? Y se presentó, el hijo del Santo presentó a su hijo, a su Junior, y realmente pues no fue el éxito que todo el mundo esperaba, porque el día que se presentó yo dije, bueno, que me puedo esperar el futuro de la lucha libre mexicana, ¿no? De hecho, sí, no sé si supiste, ¿no? Que no fue algo así inesperado, último momento, ni siquiera no era algo como que ya programado. Creo que algunos luchadores, alguien había cancelado, ¿no? Que era el Santo, Wagner y no recuerdo quién, pero creo que al final Wagner tuvo que cancelar, no sé si porque tenía algún acuerdo de último momento con AAA, entonces no pudo presentarse. Entonces fue como donde entró. Donde el hijo del Santo, ¿sabes qué? Pues va mi hijo, ¿no? Que fue que se dio el inesperado debut, ¿no? Aquí en Tijuana. Pero sí, desafortunadamente, como te digo, creo que fue en una función en Monterrey, donde ahí sí al nieto o el santo, el junior, lo hicieron ver su suerte. Y creo que ahí fue de donde ya no continuó más, ¿no? Sí, que ha hecho, digamos, bueno, ahorita ya no está, que yo sepa no está activo, no sé si me equivoque, pero que yo sepa no está activo, está más activo su hijo. Pero regresando al tema de donde iniciamos, tú me dices el perro aguayo pues nos tocó de la época, digamos, pues, de los bueno, a mí me tocó los 90, ¿no? Él inició en los 80s, pero él inició que era realmente como boxeador, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Entonces, ahí, digamos, se metió en otros temas, ya en la lucha libre, porque realmente le gustaba pelear, porque era un peleador callejero, ¿no? Un todoterreno. Digamos que él era como actualmente le dicen a muchos el campeón del pueblo, ¿no? Ajá. El ídolo de la gente, ¿sabes? Entonces, pero sí, efectivamente también reconozcamos que el santo, el señor, Rodolfo Guzmán, o sea, mundialmente yo creo que si escuchan la palabra lucha libre en el mundo, o sea, la gente, el santo. Muchos dicen que por las películas, que por esto, que por lo otro, pero no, o sea, porque fue actor, fue luchador. Sí, exactamente. Entonces, fue uno de los primeros luchadores que incursionó. De hecho, fue el primero, si no me equivoco, que incursionó al cine. O sea, haciendo tantas películas, más de 50, si no me equivoco, como más. Cuando luchaba contra las momias, cuando Hollywood tenía en aquel entonces a un Capitán América, a los Avengers, a Spider-Man, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? Lo que se ha ido modificando con el paso del tiempo. Pero si tú decías, bueno, México, ¿qué tiene? Tenía el Hijo del Santo, tenía al Chapulín Colorado, o sea, tenía otro tipo de superhéroes que iban conforme a la cultura mexicana. También, ¿no? Como Super San o Calimán, Calimán. ¿no? O sea, era de ese tipo de figuras icónicas que marcaron toda una época. Entonces creo que sí ha sido un parteaguas igual para la lucha libre mexicana, y ha sido como que para mí, te digo, a menos que tú piensas diferente, cada persona que nos esté viendo va a pensar diferente, ¿no? A lo mejor, pues para mí los morros ya más jóvenes van a decir, para mí es el Pentagón, ¿no? O sea, pero pues no viste el santo. A mí tampoco me tocó verlo, pero si comparamos lo que hizo a lo que ha hecho en la actualidad, o lo que hizo el perro aguayo, o lo que hizo Pentagón, lo que hizo Psycho Clown, o lo que hizo X o Y luchador. Incluso hasta Rey Misterio. O sea, son diferentes épocas, diferentes etapas, diferentes logros, pero sí marcando las limitantes de cada uno. Creo que para mí está el santo, ¿no? Entonces, digo, sí es diferentes épocas, pero pues, podría ser, si entramos a la lucha libre, al wrestling, estamos hablando de diferentes cosas, ¿no? Porque ahí ya cuidan muchas cosas, el físico, la caracterización, con quién va a luchar, con quién no va a luchar. O sea. Y fíjate, por ejemplo, ahí dices el máximo ídolo y todo, pero entonces ahí mucha gente va a poner en televisión, ok, pero ¿qué tal la calidad luchística? ¿Quién era mejor? ¿Quién fue el mejor?
en ese aspecto. Entonces el Santo, así como mencionas, fue el máximo ídolo, realmente también sobre el ring fue, digamos, el mejor, porque ahí sí, como mencionas, superó el hijo a su padre. Yo ahí sí te diría, yo creo que el hijo del Santo, en ese aspecto, que en su... Luchísticamente hablando. Luchísticamente yo creo que sí era mejor que su papá, luchísticamente hablando, la verdad. No sé, ¿tú qué opines? Tendríamos que analizar lucha por lucha, ¿no? A lo mejor, o algunas luchas de qué movimientos tiene, las habilidades, los conocimientos luchísticos dentro del ring, si tenía una lucha a ras de lona, aérea, volador, o cómo era, ¿no? El llaveo, cómo lo manejaba. Al hijo del santo, yo lo que he visto, pues obviamente sabemos que tiene una clase particular, ¿no? O sea, tiene un toque que tú dices, es el hijo del santo, el top, el famoso tope, ¿no? O ciertas llaves, ciertos candados que tú dices son característicos del hijo del santo. ¿No? De hecho, o sea, hay unas peleas que he visto en Reels, tanto en redes sociales, donde comparte, digamos, el ring con Blue Panther, y de verdad, ese tipo de llaveo contra llaveo que se avientan el hijo del santo y Blue Panther, increíble. ¿Pero te tocó verlos en contra? Sí, en mano a mano, o sea, te hacen un intercambio. Imagínate, ¿no? O sea, la neta, de los luchadores que a mí más me llenan el ojo es Blue Panther. Es un maestro de las llaves, al igual que en la época ya moderna el hechicero, ¿no? Sí. O sea, para mí, en la época moderna, el hechicero es como el que sabe más, ¿no? O te podríamos poner a un Negro Navarro, a Virus, o sea, maestros que tú dices, te van a poner una cátedra y a lo mejor no son un Fénix o un Péntano, que son más ágiles, más voladores, más de que movimientos más rápidos, porque estamos hablando de las bases de la lucha libre, ¿no? O sea, la lucha libre se compone de ciertos aspectos que tú dices, bueno, está la lucha que es callejera, que es la que usaba, digamos, Pedro Aguayo, ¿no? El perro Aguayo, que también la combinó conforme fue evolucionando en su forma de luchar, el llaveo contra llaveo, etcétera, los lances y todo esto. Pero está la lucha de ras de lona, que podríamos hablar de Solar, de Virus, del Hijo del Santo, del Blue Panther. Más si nos vamos a más actual, yo creo que el hechicero es ahorita, digamos, el top, ¿no? Del llaveo. Ajá, del llaveo. Aquí en México. Exactamente, pero si nos vamos al top de aéreo, pues tú estás hablando de los Lucha Brothers, ¿no? O sea, estamos hablando de diferentes tipos. Que fíjate que ahorita ya creo que hay luchadores que ya les han llegado al nivel, así como de esos tipo de lances suicidas espectaculares, ¿no? Como un hijo del vikingo. Que son, digamos, que estamos hablando, si los medimos a quién sabe más, pues hay infinidad de luchadores que saben de mucho. Hay ¿no? demasiados luchadores que tienen diferentes estilos estilo de combate, ¿no? Que lo saben combinar, como el strong style con la lucha aérea y algo de ras de lona. O sea, y hablando de esa combinación que estamos ahorita, que entré un poquito al wrestling, podríamos poner en ese top, digamos, de los conocimientos luchísticos, de llaveo, de todo de vuelos, quizás, algún luchador americano, tanto ya sea época moderna o época actual, ya sea de la WWF o WWE o de, no sé, WCW, ECW. Fíjate que yo últimamente he visto a mucho luchador norteamericano muy preparado, fíjate, ¿eh? Tanto con las bases del llaveo contra llaveo como de movimientos aéreos. Que es la nueva modalidad, ¿no? Que de hecho la mencionó Conan, que era lo que era actualmente. Entonces sí está como que diferente a lo actual. La lucha libre actual se ha ido adaptando a ese tipo de cambios, ¿no? ¿Sabes? Te puedo mencionar a alguien, un Ricochet. Ándale. Creo que es un luchador muy completo. Desafortunadamente, pues, no le están dando un uso como pudieran explotarlo. Fíjate, por ejemplo, ese concepto de lucha underground me recuerda mucho al uno de MTV, de Wrestling Society X. ¿Te acuerdas? Que también donde ahí salieron muchos luchadores conocidos como un Matt Sydal, un Jack Evans. Fíjate, como Teddy Hart. ¿Te acuerdas de Teddy Hart? Sí, ¿Ves también? en México. En su época ellos dos, o sea, eran unos luchadores que de verdad muy fenomenales. Era ver a esos luchadores cuando estaban en AAA, ver a todo ese tipo de movimientos que hacían,
de verdad era muy, muy, muy impresionante en aquella época. Te estoy hablando de que en 2004, 2005. Más inicios del 2000, ¿no? Más o menos. Por ahí. Entonces, yo creo que ahorita, actualmente, la lucha libre americana, sobre todo, ya está atascada de ese tipo de luchas y que ya la verdad siento que ¿Ya es más mucho de lo mismo? ¿Crees sí. como que ha sido como Sí. que... Por ejemplo, antes tú veías... Bueno, ahorita la lucha de Omega contra Vikingo la han calificado como en una de las tops, ¿no? De las mejores luchas. Pero ya vamos al punto de que ya hay muchos luchadores con ese estilo de lucha. O sea, mucho luchador híbrido que se ha ido. No hay alguien como que te impresione demasiado como para que digas... Para mí hay un luchador que sí, digo, está muy completo, aunque sí es como la parte Omega, parte Vikingo, pero Ospreay. Will Ospreay. Sí, No, sí, es cierto. Es un luchador para mí de los más completos, ¿no? Porque es strong style, aéreo, llaveo, de todo. También había un luchador que es inglés, no recuerdo su nombre, pero también está muy completo. Y no es Idal, es otro luchador, ahorita me acuerdo del nombre, pero son de ese tipo de luchadores que te saben todo, ¿no? O sea, llaveo contra llaveo, son aéreos, te saben la lucha que tú le pongas, que incluso se llegó a hablar en aquellos tiempos como un Daga, que decían que era el 4x4, ¿no? El jefe Sí, Daga. pero fíjate, Daga es un caso muy especial, muy particular, porque cuando, creo que se llamaba en aquel entonces, él salió de un concurso, algo así, de aquel entonces, no sé si era la llave a la gloria o algo así, era un estilo de esos así como que triple A buscando talentos. Entonces Daga fue de los más destacados ahí. Te mentiría si te dijera que también salió de DTU o así, pero en su momento Daga era uno de lo más, de los tops, ¿no? más destacado, ¿no? de su época, a pesar de que era un crucero en aquel entonces, sí, de peso crucero. Entonces sí digo, Daga sí pintaba para algo realmente grande, pero ahorita actualmente te digo, eso es lo que sucede, ¿no? Que muchos luchadores van por un buen camino y de repente por alguna razón ya desaparecen, ¿no? Desaparecen o quedan así como que ahí en el camino. Y pues, ya no se les da un seguimiento o algo así. Digamos, a grandes rasgos, y nos salimos un poquito del tema, pero está interesante lo que estamos hablando. Coincidimos que, o si no me corriges, ¿no? Pero que el Santo ha sido como la máxima figura en cuestión como de ese luchador reconocido internacionalmente. En términos luchísticos, a lo mejor le gana su hijo, probablemente, ¿no? A lo mejor nos equivocamos. E incluso podríamos decir que el Perro Aguayo también, si los ponemos a lo mejor en un mano a mano, sabemos que podría ganar el Santo, sabemos que podría ganar el Perro Aguayo, no lo sabemos, ¿no? A lo mejor algún día lucharon. Pero coincidimos que sí es el Santo en nombre, en figura, no tanto luchísticamente. Pero sí, digamos, como un personaje icónico, digamos, por así decirlo, como Hulk Hogan en el wrestling americano. O sea, que fue un cañonazo, un boom en Estados Unidos, ¿sabes? Mercadotecnia. Que ahí fue ya más tema de mercadotecnia, ¿no? Sí. O sea, porque prácticamente se lo armó Vince McMahon, ¿no? O sea, todo, ¿no? Y fue tan así que continuó y haciendo fábrica, tal, luchador, John Cena, Shawn Michaels, Bret Hart, y infinidad de luchadores, ¿no? Lo que es ahorita la WWE, o lo que fue la WWE, ¿no? Entonces sí está, digamos, interesante, pero lo podríamos tocar ese tema para el siguiente segunda caída Talking Show Wrestling. ¿Cómo es? Wow. Entonces, cerramos con el Santo, ¿coincidimos? ¿O tú dices que no? Pues definitivamente sí, o sea, el Santo fue la máxima figura. Que no mencionaste a Blue Demon, ¿eh? Eso sí. Pero, ok, muy bien, pues vamos a irnos y nos despedimos y esperemos que la gente nos siga, le dé like, preguntas, dudas, sugerencias, mentadas y todo lo que quieran. Claro que sí, igual te agradezco mucho que me hayas invitado aquí al programa para seguir echando cotorreo, estar intercambiando, ¿no? Tanto pues ideas, temas,
poner así como que... Pues vamos a seguir con esos temas y esperemos que a la gente le guste. Así es que estamos en segunda caída. Talking Shop Wrestling. Ya está.